estudiantes van a ser los beneficiados de eso. Me honra mucho poderles presentar lo que nuestro programa hace y lo que está haciendo en República Dominicana. En mi presentación quiero inicialmente presentarles un corto video donde se va a ver qué hemos hecho en República Dominicana con el Colegio Ignacio de Loyola, y luego les voy a explicar un poco en qué consiste nuestro programa y qué es lo que hacemos. Primeros años de escolaridad, a través de la observación, la experimentación, la manipulación de materiales, la argumentación y confrontación de ideas basadas en la evidencia y el trabajo colaborativo. De esta forma se desarrolla el espíritu científico, se estimula la comunicación oral y escrita, se promueve el desarrollo de competencias ciudadanas y de cultura para la paz. Para mí, Pequeños Científicos es un proyecto que busca que los niños aprendamos más con la indagación y la experimentación acerca de las ciencias. Es un programa que busca renovar las enseñanzas experimentadas en la escuela básica. Lo que a mí más me gusta de Pequeños Científicos es tener una nueva experiencia cada día, de cosas que ya sabía, pero más experimentadas. El programa se ha desarrollado en países como Colombia, Panamá y actualmente en la República Dominicana. Es ejecutado por el Grupo Propagás y la Fundación Propagás a través de la Universidad de los Andes de Colombia y se está llevando a cabo en la básica del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal. Estos programas, sí, todo el tema de indagación científica y de hacer ciencias en el aula, siempre han tenido como un color de ciudadanía, y el programa tiene ese propósito. La visión es más de ciudadanía, va mucho más allá del aprendizaje de las ciencias, y la evidencia empírica que tenemos en los colegios es que, digamos que sí afecta el clima de aula y lo afecta positivamente. En el trabajo que desarrollé ahorita de visitas me di cuenta que las profesoras han dado un gran paso a permitir que sus estudiantes participen más. La propuesta es que continúen esforzándose un poco más por lograr que no sea solo trabajar el tema, sino que se empiece a generar también habilidades científicas, que se empiece a mirar cómo se toman y se analizan los datos, cómo estos datos permiten hacer una construcción conceptual, hacer una interacción con el estudiante y entender que es él quien construye el conocimiento. El programa Pequeños Científicos en la República Dominicana ha certificado a más de 52 profesores bajo un esquema de desarrollo profesional de 78 horas, distribuidas en un año de formación en modalidad presencial escolar, beneficiando a 1.998 estudiantes. El objetivo de este taller es generar objetivos y estrategias específicas para que el programa Pequeños Científicos sea sostenible dentro de las instituciones, haya una consolidación del programa dentro de las instituciones y de esa forma se desarrolle exitosamente. Realmente es un proyecto muy innovador y muy interesante. Es una forma diferente de construir el conocimiento y muy divertida. Es una forma de captar la atención del estudiante. Entonces, aparte de lo que es la construcción del conocimiento, la indagación, hay otro beneficio que es la parte psicológica del estudiante. Entonces, eso yo lo veo maravilloso. El estudiante crea, el maestro dirige y motiva. Pero lo más interesante aún es que ellos han ido construyendo y elaborando su propio conocimiento. O sea que realmente el proyecto ha sido una revolución para todo el proceso aquí en lo que es la escuela básica. Quiero felicitarles profundamente e invitarlos a seguir indagando e investigando junto a tan excelente equipo de profesionales y formadores de la Universidad de los Andes de Bogotá, y felicitar también a la Escuela Básica Loyola, Padre Silvio González, por ser un ejemplo al responder de la manera más digna, comprometida y auténtica a este programa, el cual han hecho suyo. Reiteramos y celebramos el compromiso esencial de la Fundación Propagás, que es respaldar la naturaleza a través de la educación. Con la graduación de esta primera promoción de formadores, el país está generando capacidad local para que el programa Pequeños Científicos se desarrolle en muchas instituciones e incentive el apoyo de toda la comunidad educativa nacional.
En estos momentos estamos en conversaciones para desarrollar nuevos programas en conjunto con la Fundación Propagás y pues estamos interesados en ver cómo podemos colaborar en la ampliación de este programa de pequeños científicos para que eventualmente pueda ser asumido como una política pública por el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Primero, le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos. Segundo, y también en primera instancia, a Propagás, que pensó en nosotros, que creyó en nosotros y que cree en las posibilidades de desarrollar en el pensamiento del niño un pensamiento que construye, que proyecta y que va a proponer a República Dominicana nuevas oportunidades. Yo espero que nosotros que indaguemos más acerca del cuerpo humano, de las células, el corazón, entre otras cosas. A mí me gustaría explorar sobre los animales. Que sea igual de divertido, que indaguemos mucho y que aprendamos mucho más y que hagamos muchos experimentos. Que podamos investigar más sobre los seres vivos, entre otras cosas. Aprender de los animales y muchas más cosas que quiero aprender nuevas. La Fundación Propagás se siente comprometida a continuar trabajando a favor de la educación de la República Dominicana y a seguir promoviendo el programa Pequeños Científicos para hacer efectivo el aprendizaje de la ciencia, garantizando la calidad de la educación de nuestro sistema y así construir un mejor futuro para las próximas generaciones. Lo que ustedes acaban de observar es un video que se hizo a modo de presentación de la experiencia que tuvimos con el Colegio San Ignacio de Loyola. El asunto es el siguiente: me gustaría poderles presentar finalmente qué es el programa, cómo ocurrió todo esto, qué implica ser pequeños científicos, porque digamos que en todas las presentaciones que hemos tenido desde el día viernes se ha hablado de la importancia de la función del profesor, se ha hablado de temas como los TICs, como estos de neurocognición, pero eso finalmente cómo se podría llevar al aula. Nosotros lo que hemos hecho es con el paso del tiempo alimentarnos de este tipo de información y de referentes teóricos para poder generar una estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales que incluya todos estos elementos. Entonces, inicialmente Pequeños Científicos llega a Colombia, ya que más o menos para los años 70 un par de físicos Nobel se habían cuestionado por qué la formación de los estudiantes a nivel de pregrado no se podía desarrollar con elementos de investigación, ya que no tenían las bases desde su formación primaria y secundaria. Ellos, al observar esto y por qué los estudiantes en pregrado no llegaban a hacer investigaciones, descubrieron que las clases de ciencias naturales que ocurrían en los niveles básica y secundaria no correspondían con lo que era hacer ciencias naturales. Normalmente, y en el modelo tradicional, lo que ocurría era que los profesores se sentaban y declaraban el conocimiento sobre las ciencias naturales, cuando en las ciencias naturales el conocimiento se construye a partir de la experimentación. Todo esto de tomar datos, analizarlos, relacionarlos, que finalmente llevan a un conocimiento, es lo que lo que construye el conocimiento en ciencias. Y lo que ellos pensaban era que si eso se hacía para enseñar las ciencias, pues obviamente los resultados tendrían que ser mejores. De esta forma surge el programa La Mano a la Paz en Francia, que empieza a promover una idea de indagación guiada para la enseñanza de las ciencias. Esta experiencia es conocida por algunos docentes en la Universidad de los Andes y deciden llevarlo a Colombia y empezar a implementarlo en el Colegio Louis Pasteur, que es un colegio colombo francés, y de ahí surge nuestro programa y empiezan a participar algunas empresas del sector privado, quienes patrocinan y auspician la formación de docentes. Bueno, ¿y qué es Pequeños Científicos? Pues nosotros como misión como programa lo que buscamos es transformar la enseñanza de las ciencias naturales a nivel de la básica en Colombia.
Pero con la fortuna hemos logrado ver que nuestra experiencia funciona para que ya no sea solo en Colombia, sino para poder tener presencia. Ya lo hemos hecho en Panamá y en estos momentos estamos utilizando esa misma experiencia en República Dominicana. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para utilizar en el aula? Bueno, la aproximación didáctica que se propone busca estimular el espíritu científico. Y esto incluyendo elementos de comunicación oral, escrita y el desarrollo de valores de ciudadanos. A partir de estos del trabajo de indagación en el aula, pues, las siglas, pues como se conoce, es ECBI, Enseñanza de las Ciencias Basada en Indagación, junto con elementos del trabajo cooperativo y estrategias para asegurar la calidad y la cobertura del programa, van haciendo que tengamos pues la formación de los docentes. ¿Qué es indagación en sí? Indagación en ciencias se refiere a la forma en que los científicos estudian el mundo y proponen explicaciones al mismo. Pero en el aula lo que se propone es que se genere conocimiento emulando este mismo patrón de construir a partir de evidencias y experimentación. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es formación docente, y era que pues, seguimos en la misma línea de lo que ya habían mencionado en otras presentaciones, y es que en últimas, para que se lleven a cabo este tipo de transformaciones, pues el agente primario es el docente. Pero pues no se le puede pedir que haga tantas transformaciones sin darle algunas indicaciones de cómo hacerlo. Nosotros lo que hacemos es formar docentes para que puedan incluir todo este tipo de herramientas al aula, principalmente en la enseñanza de las ciencias basadas en indagación. ¿Cuál es la idea de formación que nosotros tenemos? Que un profesor, para poder llevar a cabo su clase, pues necesita de 3 conocimientos básicos: el conocimiento de su disciplina, conocimientos pedagógicos y conocimientos de su contexto. Esto nosotros lo conocemos por sus siglas en inglés de PSK, y es el conocimiento que finalmente lleva al docente a cómo enseñar esa disciplina, teniendo en cuenta los elementos pedagógicos y contextuales. Así que en nuestra formación lo que tratamos es que el docente adquiera más conocimientos sobre 4 aspectos en general. El primero de ellos, el conocimiento del currículo de ciencias. El segundo, el conocimiento de las ideas de los estudiantes sobre las ciencias, el conocimiento de las estrategias de enseñanza de las ciencias, y el último, conocimiento sobre evaluación. ¿Cuál es la idea que nosotros tenemos sobre aprendizaje y la que marca como los principios en la formación? La primera, que se aprende haciendo, que también se aprende reflexionando sobre cómo se aprende, que se aprende reflexionando sobre la propia práctica, sobre lo que se está haciendo, que también hay un aprendizaje al evaluar y al observar los resultados, que se aprende resolviendo problemas, creando material, generando nuevas experiencias de aula. También hay un aprendizaje por parte de los docentes, observando y analizando tanto su propia práctica como la de otros. En esta parte no solo se queda en observar la práctica, sino en discutirla, y no solo entre pares, sino también con expertos, para poder ir construyendo todo ese cúmulo de conocimiento sobre la enseñanza. Y pues coherente con las ideas previas que también fomentamos para que los profesores puedan utilizar en su aula, pues espera que en su aprendizaje también estén en condiciones de poder contrastar sus conocimientos con fuentes de información sobre el tema. Ahora, ¿cómo es la formación que nosotros proponemos? Hay 2 tipos de talleres: unos talleres metodológicos, unos disciplinares. Hablando de las diferentes herramientas que debería tener el profesor, pues en algunos casos los profesores de básica tienen una muy buena formación para el trabajo en básica, pero algunos aspectos disciplinares no se abordan, disciplinares de las ciencias naturales, no se abordan durante su formación. La idea es que, como vamos a afrontar la enseñanza de una forma diferente, al profesor también se le incluyan elementos disciplinares y metodológicos. Estos talleres están acompañados de 2 visitas. ¿Qué son las visitas? Si estamos diciendo que el aprendizaje se va a dar sobre la práctica, pues parte de la formación debería incluir observación y trabajo en el aula. Así que estas visitas ocurren en 2 momentos. En un primer momento se espera
que el profesor haya incluido en su práctica pedagógica elementos básicos de ambiente de aprendizaje. ¿Por qué? Porque como hablábamos de trabajo cooperativo, lo que se espera es que los estudiantes dejen la formación habitual de los 40 mirando hacia el tablero, sino que ya estamos abriendo espacios para la discusión, de manera que el trabajo, como ocurre en ciencias y en la forma manipulativa, los va a llevar a trabajar en grupos más pequeños, de 4 estudiantes, pero eso incluye que hayan algunas normas de comportamiento, nosotros los llamamos acuerdos. Y es que es hacer consciente al estudiante de que al haber esta nueva forma de trabajar también se necesita que tenga algunos comportamientos mínimos para permitir las discusiones, para que el trabajo se desarrolle. Digamos que estos son los elementos iniciales en una clase. Y es que hay que transformar esa idea del aula estática y todos mirando hacia el frente, sino ya un aula más dinámica. Digamos que es un primer paso en la transformación de la práctica. Ya en un segundo momento lo que se espera es que el docente haya llegado a incorporar elementos propios de la indagación. Entonces, ya no es solo que el ambiente de aprendizaje haya cambiado, sino que se tenga en cuenta la experimentación, el registro, el análisis y la discusión como formas de construir un concepto, porque como ya no es el profesor el que se lo sabe todo, quien le va a declarar a los estudiantes las ciencias, sino que ellos por medio de la experimentación van a construir sus propias conclusiones, y no solo de forma individual, sino con sus compañeros, para que posteriormente sean estas las que se puedan contrastar con el saber establecido. Entonces digamos que ya en este momento de la formación se espera que el profesor esté incorporando estos elementos a la enseñanza de las ciencias. Bueno, como la formación no solo se trata de decirle al profesor que hay algunos elementos que puede incluir a su aula y ya, hágalo, pues la formación incluye también unos materiales y unos módulos. Estos módulos son elaborados por un grupo de expertos, fueron elaborados por un grupo de expertos en Estados Unidos. Cada uno de estos módulos les tomó alrededor de 5 años porque había que pilotearlos, cambiarlos, volverlos a preparar, que tuvieran elementos. ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo y por qué estos módulos? Porque es que la transformación de la enseñanza de las ciencias que nosotros proponemos no solo es coherente en la forma en que se hace la clase, sino en ideas curriculares, ideas que están más alineadas con lo que habíamos escuchado en la conferencia de Alba sobre neurocognición y de que se genera conocimientos, generar unas relaciones, y estas relaciones, si no se visitan constantemente, desaparecen. Pues en el currículo debería pasar lo mismo, y no es que sea un listado de temas que se van observando año a año y más nunca se vuelven a tocar, de manera que cuando uno llega al último grado no se acuerda que vio en los anteriores 10, sino que las ideas se van construyendo progresivamente, de manera que no son nuevos temas, sino nuevos niveles de complejidad en la explicación, nuevas relaciones a otros conceptos. Como todo esto implica esa transformación curricular, la idea es que los módulos ya llevan una primera directriz para ir implementando esto. Como se está hablando también de que las clases incluyan experimentación, pues en una primera parte lo que hace la dotación de materiales es dar esos insumos básicos para la experimentación. Como ustedes pudieron ver en el video, los materiales no son nada complejos, no son material del otro mundo del laboratorio, sino que es lograr hacer experiencias de ciencias con los materiales de fácil adquisición, vasos, algunas sustancias, pudieron ver embudos, son materiales muy cómodos de conseguir para poder hacer este trabajo en el aula. Bueno, ¿qué pasa? Que todo eso que estábamos hablando pues no solo involucra la transformación del espacio interno del aula y de la clase como tal, sino que si uno espera una transformación más profunda, son varios los aspectos que hay que observar. Uno de ellos, y era el que veníamos abordando, el curricular, y es que ya hay que, si uno está pensando en una progresión de ideas, y que la cosa es visitarlas constantemente y hacerlas más profundas y generar grandes conexiones entre ellas y poder abordar las grandes ideas de la ciencia, pues eso va a implicar una transformación curricular en la institución. Y eso es parte del acompañamiento que también se hace, que es poderle ayudar a la institución a pensar su nuevo currículo en ciencias más orientado hacia este tipo de enseñanza. Otro es el desarrollo profesional. Y es que si uno espera que la propuesta dure al interior de la institución, también hay que ser consciente de que las instituciones cambian,
de que los profesores rotan, se pueden ir, pueden llegar nuevas personas, pero la institución debe quedar con la capacidad instalada para poder formar a estos nuevos docentes, porque la idea no es que el programa cada vez que llegue un profesor nuevo tenga que ir a la institución, volverlo a formar, sino que la institución quede con este tipo de habilidad. El asunto es que, aparte del primer año de formación, que está enfocado en poder desarrollar esto con los estudiantes, existe un segundo año que es para las personas que se van a encargar de formar a otros docentes, que van más allá, que ellos son quienes van a encargarse de que en su institución tantas veces se renueven pues, los docentes, estas nuevas personas entiendan lo que se está haciendo, pues coherente con la idea de que el currículo ya está pensado para incluir al programa en la enseñanza de las ciencias. Otro aspecto que hay que mirar pues es la comunidad educativa. Ya en sí las experiencias que se proponen involucran a los padres de familia en el desarrollo de algunos de los trabajos para la casa. Sin embargo, pues esta transformación incluye también el trabajo de los administrativos, de la comunidad educativa en general. Y esto pues también se mira en el momento de la transformación y cuando se habla de la consolidación. Por otro lado están los materiales, y es que como les mencionaba, nosotros, pues, el programa dota inicialmente en la formación de algunos materiales, pero estos materiales se acaban, se desgastan, se dañan. Lo ideal es que la institución ya haya generado un mecanismo de recursos con los cuales estos materiales se puedan ir renovando. Y el último es la evaluación. Y es que en un primer momento, al implementar la propuesta, hay unos resultados motivacionales que saltan a la vista y que es lo primero que se ve. Pero sin embargo, la institución debe generar alguna estrategia para ir monitoreando los resultados. Porque se supone que si hacen todas estas transformaciones para ver que hayan cambios positivos, pero si no hay un sistema de evaluación no se va a poder medir qué tipo de cambio o impacto se está teniendo con esta transformación. Bueno, nosotros ¿cómo hacemos para pensar en evaluar la calidad del programa? Lo primero, siempre tenemos como referente los resultados de pruebas externas. En nuestro caso en Colombia pues nos basamos en las pruebas nacionales y en los resultados en PISA de los estudiantes de los colegios que tienen el programa. Otra forma es estar pensando constantemente en cómo generar pruebas de desempeño de los estudiantes, porque ya no se trata solamente de medir el conocimiento declarativo de ellos, sino también de que puedan generar propuestas, que puedan generar relaciones, y esto a su vez también debe ser evaluado. Entonces constantemente hay que estar pensando en estas estrategias de evaluación. Y lo otro es que el programa siempre está atento a poder incorporar nuevas prácticas nacionales e internacionales, nuevos conocimientos sobre neurocognición, estar constantemente renovando el sustento teórico para estar incorporando los nuevos conocimientos. Básicamente en esta diapositiva lo que queríamos mostrar es como el impacto que hemos tenido en nuestro país. El programa ha logrado llegar a más o menos 120.000 estudiantes. ¿Cómo se ha logrado esto? Pues en nuestro país la presencia del programa está dado en diferentes núcleos. Nosotros estamos distribuidos en departamentos y pues la idea es que Pequeños Científicos de los Andes en Bogotá no puede asumir todos los departamentos de Colombia. Así que se generó una estrategia llamada núcleos. Y es que Pequeños Científicos existen en cada una de estas ciudades con el apoyo de empresas privadas y de algunas universidades locales. ¿Para qué? Para que se siga desarrollando esta formación de docentes. Y de esta manera es que se ha ido ampliando la cobertura del programa en el país. Bueno, esta es como la gráfica que muestra que poco a poco es que se ha ido dando en Colombia. Al principio las formaciones eran muy puntuales con instituciones, algo así como lo que está pasando con República Dominicana, y es que se inicia con una sola institución, poco a poco va aumentando, pero a medida que ya se van teniendo personas formadas para formar, pues el crecimiento de la formación de docentes y por tanto de estudiantes beneficiados pues va creciendo de una forma ya casi exponencial. Bueno, quisiera mostrarles básicamente que algunas imágenes de lo mucho que yo he visto en las clases. Inicialmente, como les mencionaba, la primera foto muestra cómo los estudiantes ya no construyen conocimientos solos y no es que lo estén recibiendo por obra y gracia del docente,
sino que lo tiene que construir a partir de sus propias investigaciones en un trabajo colaborativo entre estudiantes. La segunda foto trata de mostrar la importancia de la experimentación, y es que ya no se trata de que el laboratorio entre a corroborar que lo que el docente decía es verdad. No, el laboratorio da los insumos para que el estudiante construya su propia explicación del fenómeno. Una vez se ha hecho esa construcción y se ha discutido entre los compañeros, van a dar unos resultados, pero esos resultados pues no pueden quedar solo en lo oral, sino que también es necesario el registro escrito. En unas primeras, inicialmente los registros de los estudiantes son un poco generales, pero la idea es que a medida que lo van haciendo, cada vez sus registros y anotaciones son más puntuales, más ricas, incluyen mejores descripciones. Y en última parte, pues, y la foto de abajo lo que muestra es la forma en que se desarrollan los debates. Y es que cuando se están haciendo las primeras discusiones en grupos, los estudiantes pues discuten entre los cuatro y entre ellos. Pero hay un momento de construcción, que es al final, donde todos deben estar atentos a sus compañeros. Es aquí donde el docente guía, porque el docente desde el principio sabe hacia dónde está llevando a sus estudiantes y va guiando que las intervenciones de los estudiantes dan los insumos para finalmente poder hacer una gran construcción del concepto. Pero eso se da en gran debate. ¿Cómo se hace la formación? Pues si esperamos que este tipo de estrategias se implemente en el aula, la formación de los docentes las debe incluir, de manera que el trabajo con los docentes también es experimental, también implica el trabajo en grupo, también implica las discusiones en gran grupo, de manera que sea coherente con lo que se espera que hagan con los estudiantes. Bueno, esta última foto fue cuando en nuestro país el premio Nobel francés Georges Charpak le pudo presentar el programa como tal al presidente de ese entonces, Andrés Pastrana Arango. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Sanabria. Y ahora voy a pasar la palabra a Claudia Catrén, directora de la Fundación Propagás, quien va, digamos, un poco a hablar desde la experiencia aquí en República Dominicana, en el Politécnico San Ignacio de Loyola. Buenas tardes, ya nos vamos. ¿Por qué es importante para nosotros, para la Fundación Propagás, un programa como Pequeños Científicos? Yo creo que en esta jornada, ustedes han estado viendo, no solo en esta jornada, yo creo que en la trayectoria que han tenido como maestras, como maestros, como directores, como directoras, como líderes, como quieran, hemos estado siempre discutiendo acerca del qué, de qué pasa, qué está pasando, qué pasa con nuestras escuelas, qué pasa con nuestros estudiantes, qué pasa con nuestros maestros, qué pasa con la calidad educativa. Pequeños Científicos viene a responder el cómo. Cómo entrar al aula con una nueva propuesta educativa. Por eso la Fundación Propagás se interesa en ella. Resulta a veces aburrido, resulta a veces tedioso empezar a escuchar datos, no tenemos una cultura de medición que nos identifique, pero es precisamente un programa como este que a la Fundación Propagás le interesa para poder empezar a caminar y hacer ese tipo de trayectoria. Pequeños Científicos ha tenido un resultado tan importante. Yo recuerdo que la doctora Ovelar hablaba el viernes sobre la importancia de los cambios en las políticas educativas que se generen a través de investigación, que se generen a través de reflexión. Este tipo de programa no es un taller que se da en 2 días y ya el maestro se va al aula y se acabó. Este programa con estos maestros se llevó 1 año y sigue, y se le acompaña in situ, y se crea en conjunto, y se construye. Este programa no es un enlatado que vino de Colombia porque funcionó y llegó aquí. Se empezó a evaluar y se empezó a revisar el currículum, y a través de lo que el currículum y los estándares curriculares requieren de nuestro país, se empieza a contextualizar ese material. Ese programa Pequeños Científicos ha generado un programa de radio en la comunidad de San Cristóbal que está dirigido por los niños y por los docentes. Es muy interesante ver cómo un simple programa educativo empieza a impactar toda una comunidad.
todo eso que escuchamos siempre, que los aprendizajes, que la educación tiene que ser, tiene que llevar, tiene que tener, tiene que ser integral, todo eso, este programa lo va articulando hermosamente. ¿De qué manera? Bueno, cuando un niño tiene que empezar a indagar, a reflexionar y a responder en el aula de esa manera, tiene que trabajar en grupo, tiene que aprender a ser democrático, tiene que aprender valores ciudadanos, tiene que entender lo que es una investigación y el maestro tiene que aceptar cualquier pregunta que hace ese estudiante. Entonces, por eso entendimos que era importante un programa de esta magnitud y por eso entendimos que responde al qué, a muchos qué, con un cómo que se lleva al aula, con un cómo que se lleva a la institución, con un cómo que revoluciona la gestión escolar, donde la dirección, los maestros, los padres, incluso yo vi ejemplos de niños que decían, a mí no me gustaba que mi papá era eléctrico, pero ya yo sé que él sabe mucho. O sea que reivindica incluso la dignidad humana. Por eso es tan importante para nosotros tener un programa de este tipo y por eso entendemos que para los docentes responde a una pregunta y a una necesidad en aula. Era eso, muchas gracias. Bueno, Claudia, Javier, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia tan interesante que ya es una realidad en República Dominicana. Gracias, como siempre, al Banco Popular Dominicano y a otras empresas y personas e instituciones que han dicho presente al Ministerio de Educación a través del INAFOCAM por hacer posible que tantos maestros, tantos directores del sector público pudieran estar aquí presentes. Una vez más hemos logrado reunir, a más, casi yo creo que, ya perdimos la cuenta, pero definitivamente creo que más de 800, por supuesto, que estuvieron aquí cada día. Y en este fin de semana hemos abordado la temática central del seminario a través de 9 conferencias magistrales y 24 charlas y talleres simultáneos. Y de todas esas experiencias que conocimos, de estas charlas, de esas conferencias, de esos talleres, digamos que las principales conclusiones fueron las siguientes: que la educación como política pública no solamente afecta la competitividad, sino el desarrollo social y personal. Y dada su importancia, los cambios que se lleven a cabo en educación deben ser fruto de un análisis profundo y de investigaciones exhaustivas, pero siempre con el involucramiento de todos. No pueden ser impuestas. Tiene que haber una participación de la sociedad, de la familia, de los maestros sobre todo. Y tiene que haber el compromiso político del Estado. Esos cambios deben ser integrales y siempre tener como norte la búsqueda de la calidad y el aprendizaje de los estudiantes. El principal desafío será repensar la forma de cómo educamos para que los estudiantes aprendan más y mejor. Los docentes, el director de la escuela, elementos clave en la calidad y los aprendizajes de los estudiantes. Ustedes vieron ayer todas las conferencias de Daniel, el mismo Nino esta mañana, todas las exposiciones del rol estelar del maestro y del director, por lo que debemos seguir construyendo mejores competencias para que los docentes enseñen mejor en sus aulas y los directores puedan gestionar más las escuelas, siempre enfocadas en el aprendizaje de los estudiantes. El director velar por lo que sucede en su centro y por los resultados de lo que aprenden sus estudiantes. También vimos lo importante que es acompañar de manera solidaria al maestro, pero no es solamente acompañarlo y apoyarlo, el maestro también tiene responsabilidades. Vimos cómo la importancia, lo decisivo que es un maestro en la vida de los estudiantes y cómo puede contribuir a mejorar la inteligencia, el comportamiento, en fin, todas las manifestaciones de los alumnos.
Hablamos de innovación, pero es innovar el talento humano, un talento humano que no está pasivo, sino involucrado. Y por último también estuvimos hablando de tecnología, pero dándole el lugar que le corresponde. La tecnología es importante porque de hecho está ya presente y llegó para quedarse, pero es darle el lugar que debe ocupar como un instrumento, como una herramienta que instrumenta el aprendizaje y sobre todo para crear ambientes colaborativos, para crear redes en las escuelas. En cuanto a República Dominicana, ya sabemos los retos que tenemos por delante. Esta mañana vimos que a pesar de los avances, tenemos todavía grandes desafíos, sobre todo en 3 problemáticas como son el cumplimiento del calendario de horario escolar, el tema de los docentes y el tema de la gestión y de la excesiva centralización. Tenemos muchos desafíos, pero junto con eso, y es lo que yo quiero, con lo que quiero terminar, tenemos el compromiso de todos ustedes y de todos nosotros. Así es que, señores, muchísimas gracias. Les felicito por su compromiso, por su entusiasmo. Y bueno, nos vemos en el Aprendo 2013. Muchas gracias.